Tenemos una comunicación con nuestra colega Florencia. Florencia Moreno, ¿me escucha? Sí, buen día, ¿cómo están? Bien, ¿usted cómo anda? Bien, muy contenta porque es viernes. Sí, yo le iba a preguntar eso, pero usted me ganó. Siempre se Así pone es. contenta los viernes. Sí. Bueno. Ya llega el momento de empezar a descansar, aunque les recuerdo que hoy todavía, bueno, el día de hoy termina para mí más tarde, que hoy tenemos programa esta tarde, antes que sea tarde de 18 a 20, así que invitamos a la audiencia a prenderse hoy para escuchar el resumen semanal de noticias de Libertador. Nosotros la escuchamos atentamente, sabemos que está con una invitada que alguna vez hemos entrevistado y que, bueno, vamos a escucharla atentamente. Bueno, así es, estamos en comunicación en este momento con la senadora provincial, Andrea Blandini. Ella es parte del bloque del Frente de Todos, y estamos en comunicación con ella porque ha estado alertando esta semana sobre la situación que atraviesan respecto a las camas de terapia intensiva en los departamentos del Valle de Uco. Estas presentaciones que ha estado haciendo la senadora han generado respuestas por parte del gobierno provincial, pero vamos a consultarle directamente cuál es la situación real de estos tres departamentos y bueno, qué ha respondido el gobierno. Buen día, Andrea, ¿cómo estás? Florencia Moreno te saluda. Buen día, Florencia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí en la radio? Muy bien, gusto de escucharla y gracias por atendernos. Gracias. No, por favor, me parece que el hecho de la comunicación es fundamental en tiempos de mucha incertidumbre, así que eso genera cambios y transformaciones que le permiten a las sociedades vivir mejor. Bueno, yo en esto me permito hacerle un agregado. Tiempo de buena información, porque también en estas instancias la información inadecuada, al revés, agrava la situación. Exactamente. Bueno, la escuchamos. La situación que están atravesando, ¿qué está sucediendo en los departamentos del Valle de Uco respecto al COVID, ¿no? Mira, básicamente yo vengo trabajando con todos los representantes de la salud en sus diferentes formas en el Valle de Uco, por una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad que me incumbe como representante y porque me parece que así lo debemos hacer. En el Valle de Uco existen tres grandes hospitales, uno en Turuyán, que históricamente viene teniendo una terapia intensiva y quirófanos, y dos en Tupungato y otro en San Carlos. El de San Carlos fue inaugurado en el 2019, es un hospital de 8.000 metros cuadrados, muy grande, con una infraestructura muy interesante. El año pasado, cuando se votó la ley de emergencia, con la que había que hacer una emergencia sanitaria, eso significa que el gobierno tiene fondos y los fondos se rinden de una manera mucho más simplificada y sin tanto cuestionamiento. Tuvieron eso y un hospital nuevo. Entonces yo claramente me fui al Valle de Uco a ver qué condiciones tenía ese hospital. Y resulta que el hospital tiene infraestructura para terapia intensiva. No estaba habilitada y hice un pedido de resolución con la habilitación de la terapia, cosa que significa que la Cámara ha votado por unanimidad y que el gobierno tiene que dar las garantías para su implementación. Ha pasado casi un año de eso y me encuentro con que no está la terapia intensiva del Hospital de San Carlos en funcionamiento. La respuesta de mi pregunta es que me hablan de algo que se llama shock room. Los shock rooms son lugares para atención de accidentes múltiples cercanos a la ruta. Es decir, que el Hospital de San Carlos se lo cumple, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de COVID. Implementar una terapia intensiva no es una cosa extremadamente compleja. Necesita una infraestructura adecuada, es decir, un ambiente grande, higienizado, con camas, con oxígenos, con respiradores que se compran en Argentina, que se exportan a Alemania, en Córdoba se compran, y un sistema de control de oxigenación de las personas en pie de cama, que sale 400.000 pesos.
Te estoy diciendo que en total puede llegar a salirle a un estado $1.000.000 habilitar camas de terapia intensiva. Cosa que aparte se puede abaratar mucho más en estos tiempos. Bueno, lo que yo estoy reclamando es que San Carlos tenga su terapia intensiva, porque aparte lo he visto yo misma. Tupungato, lo único que no he hecho es ir al lugar a ver la infraestructura, pero el hospital también es nuevo. 10 camas de terapia intensiva en San Carlos hasta acompañan a Malargüe, porque con la ruta nueva tenemos 3 horas de viaje. Entonces, me parece que hay cosas que estamos como obviando, para no decir, no utilizar otros términos, y pone en riesgo mucho, no solamente la vida y la muerte, sino hasta la seguridad con la que un pueblo completo como el de San Carlos se puede llegar a sentir teniendo esa infraestructura y no teniendo terapia intensiva. Le hago una pregunta, senadora. La autorización, la habilitación de la terapia intensiva está pendiente. ¿Hay un plan para que se haga o es un pedido que todavía no tiene ninguna respuesta? No, es que un pedido de resolución no es una cuestión que a ver cuándo lo hago. Aparte, perdón, pero los pedidos de resolución no son vinculantes, digamos. Es como una recomendación al Poder Ejecutivo Provincial en este caso. Sí, yo no preguntaba por el pedido de resolución, sino pregunto cuál es la respuesta del sistema de salud del Ministerio. Eso es que ellos tienen un shock room, y un shock room no es un lugar para tratar a pacientes con COVID. Lo digo porque aparte, bueno, convivo con 2 médicos, esposo e hijo. Un shock room no es un lugar para atención de COVID, es para atención, por ejemplo, de accidentes múltiples. Justamente la palabra lo dice, son personas en shock que se tratan de manera inmediata, pero no es un lugar para atender COVID-19. Bueno, pero se puede adaptar un lugar. Por supuesto. Hemos visto que hay lugares donde han hecho hospitales transitorios, estructuras precarias, carpas. Bueno, en el Hospital Tagarelli de San Carlos ni siquiera va a ser una infraestructura precaria. Está la infraestructura para hacerlo. Lo que no hacen es equiparlo de lo que se necesita para el COVID y de personal, terapistas. Eso es lo que no hacen. Y no es una cuestión de muy difícil de hacer. Significa tomar decisiones, pero aparte se cuentan con la herramienta para hacerlo. Esa es la emergencia sanitaria, financiera y administrativa. Esa es la prórroga que votamos hace 2 semanas atrás. Bien. Amelia, le consulto, bueno, ¿qué opina sobre las declaraciones del gobernador Rodolfo Suárez? ¿Usted cree que la semana que viene anunciará nuevas restricciones o que a pesar del colapso en el que nos encontramos sostendrá esta firme postura de continuar con Mendoza prácticamente abierta en todos sus sentidos, incluyendo la presencialidad en las escuelas? Yo lo que voy a decir, yo no le voy a decir a una persona que tiene un alto porcentaje de aceptación en las urnas lo que tiene que hacer. Yo lo que voy a decir es lo que yo he estudiado y de lo que me he asesorado y de lo que pienso. Y lo que pienso es abril, mayo y junio son etapas de brote de cualquier gripe y más esta gripe. El aislamiento, que la palabra es desagradable, pero estar distanciado, sin circulación de personas, disminuye la circulación del virus. Eso lo dice cualquier médico en cualquier circunstancia y con cualquier gripe, más con esta. El gobernador sabe perfectamente que si disminuye la circulación en la provincia van a disminuir los casos. Entonces, es responsabilidad de él y de la toma de decisiones y de la consecuencia de esos 2 puntos lo que le va a determinar si su gobierno está tomando decisiones adecuadas o no. En este momento, si me preguntan a mí, él debe suspender las actividades, debe pensar en cómo contener la producción y la economía. Todas esas parámetros se tienen que tener en cuenta cuando uno decide contener y ser representante de una población que lo ha votado adecuadamente en las urnas. Yo la verdad que me siento en una incertidumbre particular, no me quiero imaginar la gente que no está entendiendo esto.
Senadora, le tenemos que dejar porque tenemos otras cosas pendientes, pero le agradecemos su participación. Yo les agradezco a ustedes que me permitan comunicar y lo que he dicho en otros medios, bueno, a los mendocinos y mendocinas, piensen primero en su vida porque después no se puede hacer nada. Así que bueno, y los políticos muchas veces necesitamos que nos revean la manera en que estamos funcionando. No pasa nada, es cuestión de rever las cosas. Claro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Florencia. Bueno, la senadora provincial Andrea Blandini sobre la situación de las camas de terapia intensiva en el Valle de Uco, y bueno, que es parte también de este colapso sanitario que está atravesando la provincia. Si le veníamos hablando recién sobre la situación de colapso en el Valle de Uco y cómo eso se repite en la provincia, el Partido Justicialista de Mendoza, que está conducido en este momento por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, lanzó un comunicado hablando sobre la irresponsabilidad del gobernador de la provincia en relación a la no toma de medidas o a la falta de toma de restricciones en este contexto, y mucho más aún luego de que el gobernador pidiera esta semana que Alberto Fernández hiciera cargo de las medidas a tomar en el país, es decir, decían que deje de ser tibio, que tome las medidas, que tome las medidas para todas las provincias, porque los gobernadores no querían pagar el costo político que significa en algunos casos restringir, cerrar actividades que lamentablemente no hay otra opción. Bueno, finalmente Alberto Fernández toma las medidas, sin embargo las deja a consideración de las provincias, pero el gobierno de Mendoza dice no, de todos modos, más allá de estas recomendaciones, vamos a continuar como veníamos, que es básicamente todas las actividades abiertas, y a excepción de la circulación de 0:30 de la noche hasta las 5 de la mañana. Estamos en comunicación en este momento con Fernanda Lacoste. Ella es miembro del Partido Justicialista de la provincia, es una ex senadora provincial y además actualmente es la secretaria de gobierno de la municipalidad de Maipú. Vamos a estar consultando en este momento sobre la gestión de la pandemia en el municipio, porque ella estuvo al frente de la pandemia desde el día 1, y aparte también sobre, bueno, que dé su voz como miembro del Partido Justicialista. Fer, buen día, ¿cómo estás? Florencia Moreno te saluda. Hola Florencia, buenos días a todos los oyentes, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Buen y día, la escuchamos, Fernanda, a ver qué nos tiene para decir con ese tema. Bueno, claramente lo que decía Flor, coincidiendo con lo que decía, en primer lugar es que todas y todos debemos saber que la pandemia está en un punto muy complicado, y Mendoza no es ajeno a esa situación, y justamente lo que se pide o lo que estamos tratando de reflexionar es sobre las medidas que deberíamos tomar acerca de esta situación, ¿no? Acá hay vidas de por medio y hay complejidades que el Estado debe garantizar. Entonces, por eso nuestra situación es muy complicada, porque a nivel nacional se han tomado medidas que a nivel provincial no, y uno supone que esto se hace a raíz de que hay una conciencia de cómo está la situación sanitaria. Por eso a veces no se entiende algunas medidas tomadas en el gobierno provincial, ¿no? Ahora, ¿crees que vos estuviste desde el día 1 en Maipú el año pasado gestionando, dando la atención y ayudando a vecinos y vecinas del departamento en la pandemia? ¿Qué diferencias ves entre lo que sucedió el año pasado y lo que está pasando ahora? Y en primer lugar, Flor, que el año pasado tuvimos aumentos paulatinos, íbamos viendo cómo se movía la curva. En este momento vemos que solamente avanza hacia arriba y que no es muy lenta la situación. Entonces, como que la actuación y las medidas tienen que ser rápidas y más dinámicas que antes. Nos parece que los procesos han cambiado, y justamente aprendiendo de lo del año pasado es que deberíamos reaccionar más rápidamente, creo, ¿no? ¿Cuál es la situación de los centros de salud de Maipú, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos 17 centros municipales que es de atención primaria, que no hemos dejado de trabajar desde el año pasado y desde siempre, pero sobre todo colaborando y tratando de comprimir la situación provincial. Pero
la verdad que la situación hospitalaria la maneja el Ministerio de Salud, no nosotros, y eso es lo que sí sabemos que está complicado, ¿no? Más allá de son tan importantes igual los centros de salud porque ayudan en esa atención primaria, evitan colapsar las guardias, por ejemplo, tal cual, de hospitales, y ayudan a realizar hisopados de manera un poco más rápida, ¿no? En realidad los hisopados también los hace la provincia, porque esto también la gente debe saber que es un sistema donde todo lo que tiene que ver con COVID en cuanto a decisiones y en cuanto a servicios de hisopados y de internación, eso sí lo maneja la provincia. Nosotros también tenemos en Maipú centros provinciales, centros de salud provinciales, que ahí sí se hacen hisopados. En realidad en esto, como viene una época también donde las alergias y las situaciones del frío empiezan a complicar con las gripes, ahí sí podemos colaborar nosotros en nuestros centros de salud primario, ¿no? Yo una pregunta más a nivel político. ¿Por qué pensás que el gobernador, por ejemplo, no se sumó a las medidas impulsadas por el presidente Alberto Fernández a nivel nacional, incluso la vuelta por 15 días a la virtualidad en lo que respecta a las clases, a las escuelas, sí, aún con una discusión ahí en el medio con el ministro de Educación? ¿Por qué este es el gobernador que dice que no todo? ¿Crees que esto puede tener algo que ver con el enfrentamiento personal que puede tener la oposición con Alberto Fernández a nivel nacional desde Mendoza, como es el caso, por ejemplo, de Alfredo Cornejo? Yo te soy sincera, yo no puedo creer que la gente esté pensando en colores políticos ahora con la gravedad de lo que estamos pasando, donde se ponen en juego vidas de mendocinos y mendocinas. No podría creer que el gobernador esté pensando si está en contra o si le hace caso al diputado o no. A mí me cuesta creer que las decisiones políticas de un gobernador, que son institucionales y que tienen que ver con la vida de los ciudadanos, dependa de colores políticos. La verdad, Flor, me cuesta creer y tomar en serio esas posturas, porque la verdad que acá se pone en juego la vida de las personas. La pandemia no mira si es de un color o de otro, si es de una jurisdicción departamental, provincial o nacional. Esto es una salida en conjunto que se debería dar, y porque la responsabilidad la tenemos todas y todos frente justamente a este virus global, ¿no? Hace 2 semanas, casi exactamente, el lunes no el anterior, hubo una reunión en la Casa de Gobierno del gobernador con todos los intendentes, en la cual estuvo el intendente de Maipú, Matías Estebanato, y en ese momento todos acordaron en conjunto las restricciones que finalmente se terminaron aprobando. En el caso de los intendentes peronistas, por ejemplo, ¿cambió la actitud, la posición desde esa reunión a la fecha? En ese sentido, nosotros tenemos un intendente que le vive sugiriendo situaciones y cuestiones al gobernador y se las hace bastante seguido, y en realidad cuando también convoca al gobernador, ¿no? Siempre decimos que al ser parte del Gran Mendoza tenemos que aceptar las decisiones que se tomen del Gran Mendoza, y en esto a veces nuestro intendente sugiere situaciones que a lo mejor no se pueden llevar a cabo, pero la verdad es que no nos queda otra que obedecer las cuestiones que se tomen a nivel provincial, más allá de que las sugerencias se las hacemos, ¿no? ¿Qué apreciación tenés respecto al mantenimiento de las clases presenciales en la provincia luego de que ayer circulara viralmente, incluso hoy hay una conferencia de prensa del SUTE, que bueno, falleció un docente, Walter Dean, por COVID que contrajo en su lugar de trabajo? Yo en esto creo que todos corremos peligro, y la verdad que lamento mucho el fallecimiento de ese docente, las situaciones en las que ha tenido que estar conviviendo con el virus, y en eso mandarle un saludo a sus familiares. Pero más allá de eso, creo que se deben tomar medidas que tengan que ver con las clases, consultándole a los propios que están en esa actividad, ¿no? A mí me parece que uno no puede tomar decisiones si no se consulta con quienes la tienen que llevar a cabo. Me parece que en ese sentido hay que tomar decisiones en conjunto, con nadie afuera.
En ese aspecto también, y le contamos a la audiencia, hay una resolución de la Dirección General de Escuelas que ha salido en el día de hoy, donde se exhorta a los docentes y a las docentes, que incluso son grupo de riesgo, a asistir a las escuelas. Es decir, pareciera que más allá de que ya estamos en conocimiento de este colapso y de esta situación gravísima, más allá de la discusión política, incluso ahora hasta se está también exponiendo al personal que está en situación de riesgo. Y para ir cerrando, te quería preguntar respecto a esto mismo que estoy diciendo, ¿cómo ves la cuestión de la vacunación en Mendoza? Porque la oposición lo que plantea es que acá el problema no es cerrar, sino que el problema es que no estamos vacunando, y Mendoza es una de las provincias que ha recibido más vacunas y una de las más lentas en ejecutar la vacunación. Bueno, ahí primero una postura. Maipú ha sido uno de los centros de vacunación más dinámico que ha tenido la provincia, porque cada vacuna que nos ha llegado la hemos puesto. Entonces, en ese sentido, y agradecerle a todo nuestro equipo de salud, porque la verdad que hemos trabajado sin mirar ni horas ni días. La verdad que en este sentido querría agradecer al equipo de salud. Pero más allá de eso, creo que todo el sistema de vacunación tiene que ser un acto colectivo y tiene que ser bajo un sistema solidario. Yo no puedo creer de verdad que hay gente que diga que esto sea por culpa del gobierno nacional o que sea por culpa que la gente... He escuchado una dirigente justamente de salud que habla que la culpa es del presidente o que la culpa es de la falta de vacunas. La verdad que no puedo creer que tengamos esa clase de dirigentes. Parece que no conoce ni el territorio ni conoce lo que está pasando verdaderamente ni en los hospitales ni en los lugares de vacunación. Creo que se podría acelerar desde la provincia el sistema de entrega, y que esto no tiene que ver con la provisión que le llega a Mendoza, no tiene que ver con la dinámica y con lo operativo que presenta la provincia para que se distribuyan los departamentos, ¿no? Fernanda, muchas gracias. Tenemos que irnos a una tanda, seguiremos en contacto próximamente seguro para continuar hablando de esta situación, porque sabemos que esta segunda ola vino con todo y que seguramente desde los municipios y sobre todo desde el lugar que ocupas, van a estar trabajando intensamente por los y las mendocinas. Bueno, muchas gracias, Flor, muchas gracias a toda la mesa, a todos los oyentes, y pedirles que nos sigamos cuidando, por favor, porque depende de todas y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias, Florencia.